Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Marco General del Sistema Nacional de Abastecimiento. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de la labor de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos también que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Natalia Romero Enostroza, especialista en regulación normativa de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Marco General del Sistema Nacional de Abastecimiento. Adelante, Natalia. Muchas gracias, Cecilia. Buenos días con todos y todas los que se encuentran conectados en el webinar del día de hoy. Quien les saluda es Natalia Romero Nostroza, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. En el día de hoy vamos a hablar acerca del marco general del Sistema Nacional de Abastecimiento. Vamos a conocer los antecedentes, su marco normativo actual, sus principios, las entidades que los conforman, sus componentes y sus herramientas. Sin más, por favor, empecemos con la presentación. Para poder entender el Sistema Nacional de Abastecimiento, tenemos que ver los antecedentes de su creación. Para eso hay que retroceder un poquito a los años 70. En el año 1973, en el cual, mediante el Decreto Ley 20.316, se aprobó la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, estableciéndose al INAP como la entidad rectora de todo el proceso de reforma de la administración pública. Posteriormente, tenemos el Decreto Ley 22.056, publicado el 30 de diciembre de 1977, el cual entró en vigencia a partir del 1 de enero del año 1978. Mediante el cual se instituyó el sistema de abastecimiento. Y se estableció que dicho sistema estaba a cargo de la Dirección Nacional de Abastecimiento del INAP, la cual se iba a encargar de realizar estudios, formular la política, dictar normas y brindar asesoramiento en los procesos técnicos del sistema de abastecimiento. Posteriormente, en el año 1995, específicamente en el mes de julio, a través de la Ley 2657, se disolvió el INAP, siendo que sus funciones pasaron a ser asumidas por los organismos públicos competentes designados para tales efectos. Luego, en el año 1997, se publicó la Ley 26850, la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la cual fue la primera ley de contrataciones del Estado con la finalidad de poder establecer normas básicas para adquirir bienes, servicios y obras. Luego ya avanzamos hasta diciembre del 2007, donde se publicó la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, donde se establecieron 11 sistemas administrativos de aplicación nacional, entre ellos el sistema de abastecimiento. Sin embargo, no se contaba con un ente rector, no se había implementado este. Como hemos visto, estábamos ante la ausencia de un ente rector. ¿Y qué generaba esto? Pues varios problemas. Entre ellos, el principal era que existía una dispersión normativa. Como no había un ente rector, pues no había una máxima autoridad técnico-normativa. Tampoco había un catálogo único de bienes, servicios y obras. Había también una inexistencia de registro único de información de trazabilidad de la cadena de abastecimiento público, lo cual ha significado a lo largo de estos años, pues que el Estado peruano no cuente con información relevante que le permita verificar el cumplimiento de las metas, de los indicadores, el cumplimiento de las políticas públicas propuestas, y por ende no tenemos información óptica e integral para poder tomar decisiones. También encontramos una falta de oportunidad
en la atención de las necesidades debido a la ausencia de planificación y una desarticulación de los procesos de la cadena de abastecimiento de bienes, servicios y obras, ya que muchas veces las entidades efectúan procesos exitosos solamente centrándose en la adquisición como parte procedimental. Sin embargo, una vez que estos bienes han ingresado a la entidad, no hay un seguimiento adecuado, no hay un seguimiento de cómo debió ser distribuido o que dichos bienes deben ser empleados para tal necesidad, se pierden los bienes por deterioro, tal vez por robo, y no hay un control, y esto genera finalmente un perjuicio para el Estado. Siguiente, por favor. En este contexto, se llega a emitir el Decreto Legislativo 1436, el Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, que tiene por objeto establecer las normas básicas sobre la administración financiera del sector público, para su gestión integrada y eficiente de manera intersistémica en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Ustedes dirán, ¿y qué es la administración financiera del sector público? Pues es la gestión de los derechos y obligaciones económicas financieras de titularidad del Estado, mediante la aplicación de reglas y principios, procedimientos, por lo que se rigen sus componentes. La administración financiera del sector público a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas está conformado, en primer lugar, por el Sistema Nacional de Presupuesto Público, cuya rectoría se encuentra a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público. También tenemos el Sistema Nacional de Tesorería, cuya rectoría recae en la Dirección General del Tesoro Público. Tenemos también el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, cuya rectoría la ejerce la Dirección General del Tesoro Público. También está el Sistema Nacional de Contabilidad, cuya rectoría la ejerce la Dirección General de Contabilidad. El Sistema Nacional de Abastecimiento, el tema del día de hoy, cuya rectoría la ejerce la Dirección General de Abastecimiento. También tenemos el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuya rectoría la ejerce la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Y, finalmente, el Sistema de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del Decreto Legislativo 1439. El 16 de septiembre del año 2018 se publicó en el Diario Oficial del Peruano el Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, y entró en vigencia recién el 12 de octubre del año 2019, ya que, de acuerdo a su segunda disposición complementaria final, se encuentra en una implementación progresiva. En ese sentido, mediante ese decreto legislativo, se va a desarrollar el Sistema Nacional de Abastecimiento, y para ello lo define. ¿Cómo? Como el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes, servicios y obras. ¿Mediante qué? Mediante las actividades de la cadena de abastecimiento público. Todo ello orientado al logro de los resultados, con el fin de poder lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. Así, acá tenemos también a la cadena de abastecimiento público, que es el conjunto de actividades interrelacionadas entre sus componentes que van a permitir que las entidades puedan provisionarse de bienes, servicios y obras mediante los componentes que son la programación multianual de bienes, servicios y obras, luego el componente de gestión de adquisiciones y finalmente el componente de administración de bienes.
quienes van a funcionar de manera interrelacionada. Siguiente, por favor. El decreto legislativo 1439 viene de la mano de su reglamento, el cual fue aprobado mediante Decreto Supremo 217-2019-EF. Este reglamento entró en vigencia de manera parcial el 13 de octubre del año 2019 y de acuerdo a su primera disposición complementaria final, la vigencia de sus disposiciones se encuentra sujetas a la emisión de directivas por parte de la DGA, directivas que permitan complementar y regular los componentes de la cadena de abastecimiento público. A lo largo de este reglamento se van a desarrollar actividades de la cadena de abastecimiento público con una visión sistémica e integral. También permite el reglamento poder regular los mecanismos para asegurar el aprovisionamiento y la gestión de bienes, servicios y obras que requieran las entidades para el cumplimiento de sus metas, objetivos estratégicos y operativos, a través del empleo eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados. Siguiente, por favor. Ahora, no solamente el decreto legislativo 1439 y su reglamento son el marco normativo que conforman actualmente el Sistema Nacional de Abastecimiento. Tenemos también que el sistema tiene a la Ley 3022.5, la Ley de Contratación del Estado, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 344-2018-EF. También a lo largo de ese tiempo de funcionamiento de la Dirección General de Abastecimiento se han ido emitiendo diversas directivas. Por ejemplo, tenemos la directiva 002-2021-EF/54.01, que es la directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de los bienes inmuebles. Tenemos también la directiva 003-2021-EF/54.01, disposiciones previas al arrendamiento de bienes inmuebles por parte de los ministerios, organismos públicos, programas y proyectos especiales. La directiva 004-2021-EF/54.01, directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles. La directiva 005-2021-EF/54.01, directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras. Y la directiva 006-2021-EF/54.01, directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Son las directivas que se han ido emitiendo por ahora y que actualmente también hay directivas que se van trabajando en el marco de las necesidades que tenga el SNA y pueden ir también saliendo a lo largo del tiempo. Recordemos que el sistema está en una implementación progresiva, así que de acuerdo a lo que se vaya evaluando, se pueden ir modificando estas directivas y surgiendo también nuevas directivas. Siguiente, por favor. Ahora, el sistema también cuenta con 8 principios, los cuales van a ser aplicables de manera adicional a los que ya se encuentran previstos en la administración financiera del sector público y también de manera adicional a las que resulten aplicables por derecho público. Tenemos en primer lugar al principio de economía. Ese principio consiste en una gestión desarrollada aplicando criterios de simplicidad, ahorro en el uso de bienes, servicios y obras, empleo razonable de los recursos públicos y la maximización de este concepto del valor por dinero. Hago hincapié en que el empleo razonable de los recursos públicos y maximización del valor por dinero no se puede traducir como compremos lo más barato,
sino compremos eficientemente, compremos razonablemente, usemos bien los recursos públicos y obtengamos el mayor beneficio posible de lo que vamos a invertir. Luego tenemos el principio de eficacia. La eficacia consiste en una gestión orientada al cumplimiento de metas y objetivos con los recursos que están disponibles en esa oportunidad, cumpliendo normas y procedimientos establecidos. Se podría decir en resumen que se trata de que podamos cumplir con el objetivo trazado. Luego tenemos el principio de eficiencia, que va a consistir en una gestión empleando los medios necesarios con criterios de calidad y buscando siempre el máximo rendimiento de los recursos humanos y materiales que tenemos asignados en ese momento. También tenemos el principio de oportunidad, que consiste en que las áreas que van a estar involucradas en la cadena de abastecimiento público doten a las entidades en tiempo y modo oportuno de los bienes, servicios y obras dentro de las fechas programadas para el cumplimiento de sus funciones y actividades. Uno de los grandes problemas que tenemos en la administración pública es que muchas veces los bienes, servicios y obras no los llegamos a obtener precisamente en la oportunidad en la cual lo necesitamos. Entonces hay que reflexionar sobre cómo debemos hacer una adecuada programación y darle la importancia que merece, para que precisamente logremos obtener los bienes, servicios y obras en la oportunidad indispensable para cumplir con esos objetivos. También tenemos el principio de predictibilidad, que consiste en la realización de procedimientos y la elaboración de información con la finalidad de generar confianza y certidumbre en las decisiones que van a tomar los actores, a través del empleo de criterios uniformes y objetivos en el desarrollo de las actividades del sistema. Esto significa que tenemos que aprender a generar posiciones o criterios uniformes, es decir, no podemos estar opinando de una manera hoy día y dentro de un par de días una posición totalmente distinta, porque esto finalmente no va a generar confianza en los operadores. Otro principio que tenemos es la racionalidad, que consiste en una gestión desarrollada mediante el empleo de métodos y procedimientos lógicos que van a permitir optimizar el empleo eficiente de los fondos públicos. Otro principio que rige el Sistema Nacional de Abastecimiento es el de sostenibilidad ambiental, social y económica, que consiste en una gestión basada en el desarrollo sostenible en la cadena de abastecimiento público, respetando el medio ambiente, el desarrollo social, el desarrollo económico, a fin de priorizar estratégicamente cuáles son las necesidades de la ciudadanía y empleando también eficientemente los recursos. Es decir, no podemos sacar o aislar nuestro sistema de abastecimiento de la sostenibilidad ambiental, social y económica. Todo tiene que ir siempre de la mano. Finalmente, tenemos el principio de transparencia, que consiste en que las entidades del sector público proporcionen información clara y coherente con el fin de que las actividades de abastecimiento sean comprendidas por todos los actores que van a participar, garantizando que la información sea pública y oportuna, aplicando para ello los instrumentos, las herramientas para el registro, para el seguimiento integral del sistema. Es un principio muy importante en nuestro sistema y muchas veces también genera cuestionamiento por parte de la ciudadanía, debido a que a veces no se puede transparentar toda la información y eso impide que se tenga un real conocimiento de cómo es que funciona el sistema. Y finalmente, ese desconocimiento se puede también traducir en incertidumbre y desconfianza. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de las entidades que conforman el SNA. En primer lugar, tenemos a la Dirección General de Abastecimiento, que es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Como ya les había mencionado al hablar de los antecedentes,
Uno de los grandes problemas que existía era de que no había un ente rector. Entonces, si bien la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo había establecido que el Sistema Nacional de Abastecimiento no había desarrollado y tampoco había definido quién ejerce su rectoría. En ese sentido, con el Decreto Legislativo 1439 ya se define que la rectoría del Sistema Nacional de Abastecimiento está a cargo de la Dirección General de Abastecimiento. Vamos a ver más adelante cuáles son las funciones que tiene la DGA. En segundo lugar, tenemos al organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE. Este organismo, como su nombre lo dice, se encarga de supervisar las contrataciones que haga el Estado a nivel nacional. Es un organismo técnico especializado que se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Va a supervisar el cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado, va a promover también las mejores prácticas en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, de acuerdo a su marco normativo. ¿Y cuál es su marco normativo? Pues la Ley de Contrataciones del Estado. El OCE también se encarga, además de supervisar, de tener un tribunal de contrataciones del Estado, que tiene dos funciones. La de resolver las controversias que se van a presentar dentro de un procedimiento de selección, que son los famosos recursos de apelación, y la otra función es la de sancionar a los proveedores que incurren en la comisión de alguna infracción. El OCE también tiene la función de administrar el Registro Nacional de Proveedores, el famoso RNP, en el cual las personas naturales o jurídicas se inscriben para que puedan participar, ser proveedores del Estado e interactuar en un procedimiento de contratación. Siempre para que puedan ser participantes en un procedimiento de contratación, tienen que ser previamente inscritos, de acuerdo a la categoría comercial, según la actividad que ellos realicen. Otra función que tiene también el OCE es administrar el sistema electrónico de contrataciones del Estado, el conocido SEACE. En este sistema, las entidades públicas tienen la obligación de poder registrar toda la información de los procedimientos de contratación que realicen. Y esta plataforma lo que permite es que los ciudadanos tengan libre acceso a esa información. Pueden saber cuáles son los participantes en un procedimiento de contratación, quién fue el que ganó, qué contenía su oferta, cuándo se firmó el contrato, las cláusulas del contrato. Toda esa información es de libre acceso, garantizando también la transparencia de estos procedimientos. También otra entidad que forma parte del Sistema Nacional de Abastecimiento es la Central de Compras Públicas, Perucompras, que es un organismo público ejecutor que se encuentra también adscrito al MEF. ¿De qué se va a encargar Perucompras? Pues se encarga de promover estrategias y mecanismos que aseguren la eficiencia de la contratación pública, de acuerdo al establecido en su marco normativo, que también es la Ley de Contrataciones del Estado. Dentro de las funciones importantes que realiza Perucompras en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento es que se encarga de ser el gran comprador del Estado. Perucompras puede acumular diferentes requerimientos de distintas entidades y puede realizar una gran compra, con la finalidad, pues, de agrupar los requerimientos y de esta manera tener mejores condiciones en el mercado, a través de una economía de escala. Es decir, puede conseguir precios más competitivos, puede conseguir condiciones más ventajosas. Además de que permite, de alguna manera, agilizar la gestión de las entidades, dado que se les quita la carga de gestionar esta compra y la va a asumir Perucompras. También se encarga Perucompras de poder elaborar y aprobar las fichas técnicas del listado de bienes y servicios comunes, que es utilizado para poder realizar las subastas inversa electrónica, que es un procedimiento especial de contratación donde el ganador de la buena pro es aquel postor que oferta el monto más bajo. Perucompras también se encarga de administrar
el catálogo electrónico del acuerdo marco, que es un catálogo similar al que puede existir en una compra privada, donde las entidades van a acceder a un catálogo donde hay determinados productos y determinados proveedores que previamente han sido ya seleccionados por Perú Compras. Y la entidad simplemente entra a este catálogo y va a determinar con cuál de ellos va a contratar. Evidentemente, si bien es un catálogo, cada entidad tiene que sustentar su decisión de por qué ha elegido a determinado proveedor, haciendo una compra razonable y preservando la eficiencia del gasto de los recursos públicos. Además de estas dos entidades que son compras, tenemos también que forman parte del SNA las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público, que son las responsables de la programación, de la gestión del abastecimiento, la ejecución de las actividades del sistema. Estas áreas, independientemente de la denominación que tengan en cada entidad, porque cada entidad, de acuerdo a sus normas de gestión interna, las va a denominar, ejecutan las actividades propias de la gestión, tales como, por ejemplo, los servicios generales, se encargan de las contrataciones, son las responsables de la ejecución contractual, del almacenamiento, del control patrimonial. Es decir, la norma del SNA no las identifica, pero sí determina las funciones que tienen que realizar. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito más de la DGA, porque como hemos mencionado, es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Como ente rector, su principal función es ser la máxima autoridad técnico-normativa en materia de abastecimiento. Esto implica que no puede aprobarse una norma en el país en materia de abastecimiento si es que no pasa primero para opinión de la Dirección General de Abastecimiento. También tenemos como función que se encarga de aprobar la normatividad y procedimientos en materia de abastecimiento, de establecer disposiciones referidas a buenas prácticas en materia de abastecimiento. También emite opinión vinculante en materia de abastecimiento, es decir, no hay otra entidad u otro órgano de la administración pública que pueda emitir opinión vinculante en materia de abastecimiento, ya sea en la gestión de adquisiciones, es decir, en la compra pública o la administración de bienes. Se encarga también de difundir la normatividad en materia de abastecimiento. Un claro ejemplo es el webinar que estamos desarrollando el día de hoy, donde estamos conociendo un poco más acerca del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y finalmente, tenemos que se encarga de definir el proceso único de catalogación. Una de las metas que tiene la DGA es la construcción de un catálogo único de bienes y servicios, el cual está actualmente en elaboración y esperamos tener pronto también culminado para que pueda ser de ayuda para todos los gestores de las entidades públicas. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de los componentes de la cadena de abastecimiento público. Para hablar acerca de los componentes, tenemos que hacer primero una pequeña distinción entre la integración intersistémica y la integración intrasistémica. La integración intersistémica es la integración que va a tener el Sistema Nacional de Abastecimiento con los otros sistemas administrativos, como por ejemplo el Sistema Nacional de Presupuesto. Y tenemos también la integración intrasistémica, que es la integración que tienen cada uno de los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Recuerdan los componentes? Programación multianual de bienes, servicios y obras, gestión de adquisiciones y administración de bienes. También es importante recordar que cuando definimos a la cadena de abastecimiento público, indicamos que se desarrolla a través de la interrelación de las actividades que permiten asegurar el aprovisionamiento y trazabilidad de los bienes, servicios y obras, para lograr metas, objetivos estratégicos y operativos de las entidades. ¿En el marco de qué? Pues de los tres componentes que ya hemos mencionado previamente.
Ahora sí vamos a analizar cada uno de los componentes y empezamos con el componente de programación multianual de bienes, servicios y obras. La programación multianual de bienes, servicios y obras forma parte del proceso de programación de recursos públicos de la administración financiera del sector público. Tiene por finalidad determinar el costo de los bienes, servicios y obras que van a ser necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del sector público, así como también mantener los activos generados por la inversión pública. Esta programación se realiza por un periodo de 3 años y se hace con la finalidad de poder lograr una previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que requieren las entidades. Como ustedes habrán dado cuenta, la programación multianual de bienes, servicios y obras está conformada por 2 componentes. El primero es el planteamiento integrado, que a grandes rasgos consiste en la determinación de las necesidades de bienes, servicios y obras. Ojo, que no es una determinación de necesidades que se realice en un solo momento, sino que está sujeta a revisión continua, porque las necesidades de las entidades van surgiendo con el transcurso del tiempo. El planeamiento integrado debe elaborarse, entre otros, sobre la base de los planes que permiten la determinación de las necesidades para el desarrollo funcional y objetivo de la entidad. ¿Cuáles son estos planes? Por ejemplo, tenemos el plan de aseguramiento, el plan de distribución. Luego del planeamiento integrado ya tenemos a la programación. ¿Y en qué consiste la programación? En sencillo, podemos decir que la programación es la cuantificación y la valorización de los bienes, servicios y obras que se necesitan. Cuando ustedes les hablen de la programación multianual de bienes, servicios y obras en el marco del SNA, tienen que recordar 2 cosas. En el planeamiento integrado, que significa identificar el bien, servicio y obra que yo necesito, y luego la programación, que la programación es determinar cuáles van a ser los costos de estos bienes, servicios y obras que se necesitan. Evidentemente, para poder hacer todo ello, siempre debemos recurrir a los planes que se van generando dentro de la entidad. Ahora, luego de que ya se hizo el planeamiento integrado, hago mi programación, ¿qué es lo que se tiene como resultado? El producto final de todo esto que he realizado, pues el resultado es el cuadro multianual de necesidades. Este cuadro multianual, que es el producto final, contiene toda la programación priorizada que ha realizado la entidad por un periodo mínimo de 3 años fiscales. Es decir, contiene las necesidades de bienes, servicios y obras. Este cuadro tampoco es un documento estático, porque ya como hemos mencionado, las necesidades van cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, este cuadro va a ser revisado anualmente y ajustado de acuerdo a las necesidades que puedan surgir. Además, también hay que tener en cuenta que este cuadro multianual de necesidades luego va a derivar y va a permitir que se obtenga de esta información el Plan Anual de Contrataciones, el conocido como el PAC. Toda la información referida a cómo se desarrolla la programación multianual de bienes, servicios y obras se encuentra regulado en su directiva. Siguiente, por favor. Luego de la programación multianual de bienes, servicios y obras, tenemos el siguiente componente, que es la gestión de adquisiciones. Esta gestión de adquisiciones nos permite, de alguna manera, poder obtener este bien, servicio u obra que ya se había identificado como necesidad en el componente anterior. Entonces, para obtener un bien, servicio u obra, tenemos que, como regla general, la Constitución nos señala que tiene que ser mediante un proceso, y también tenemos a la Ley de Contrataciones del Estado, que nos señala también diversos procedimientos como la licitación pública, el concurso público, una adjudicación simplificada, entre otros. Entonces, la regla general es que sea mediante
un régimen de contratación que ya está establecido. Pero también tenemos que hay regímenes especiales que van surgiendo. Por ejemplo, actualmente tenemos la contratación mediante reconstrucción con cambios. O también hay diversas empresas públicas que tienen sus propias normas, como Petroperú, por ejemplo. Entonces, así como el régimen general, también hay un régimen especial, que se encuentran ya regulados por sus propias normas. Uno de los objetivos que tiene la DGA es poder unificar tanto el régimen general como el régimen especial y poder hacer que todo esto nos permita tener una visión mucho más específica de cómo es que se debe realizar la contratación. Ahora, la gestión de adquisiciones tiene 3 actividades. La primera actividad es la contratación, la cual va a comprender los procedimientos, las actividades y los instrumentos mediante los cuales se va a convocar, seleccionar y formalizar la relación contractual para finalmente adquirir bienes, servicios y las obras que van a requerir las entidades y que conllevan a satisfacer una necesidad, ya sea para su operación, para su mantenimiento. ¿Cómo realizo esa contratación? Mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada o un régimen especial, que van a hacer con la convocatoria y culmina cuando se formaliza la ejecución contractual, es decir, cuando ya se suscribe el contrato. La segunda actividad es el registro, que es una actividad que va a permitir la identificación de la obtención de los bienes, servicios y obras, así como un seguimiento de estos, un control que asegura finalmente que se logren las metas y objetivos estratégicos y operativos de las entidades. Es decir, este registro es cuando se identifica el bien, servicio u obra y pasa a formar parte del patrimonio de la entidad. Tenemos también a la gestión de contratos, que comprende el monitoreo de la administración de la ejecución de los contratos, ya sean de bienes, servicios u obras, hasta que culminen. En buena cuenta es lo que llamamos como ejecución contractual. Siguiente, por favor. Tendemos al tercer componente, que es la administración de bienes, tanto muebles como inmuebles. Para poder diferenciar entre un bien mueble y un bien inmueble, hay que hacer el ejercicio de ver si se permite o no su desplazamiento físico. Si es un bien que no puede desplazarse, digamos que de alguna manera, sin que se afecte su integridad, es un bien inmueble, ya que el bien mueble puede desplazarse sin afectar su integridad. Ahora, dentro de las actividades que conforman este componente, tenemos el almacenamiento, la distribución, el mantenimiento, el inventario y la disposición final. Empecemos con el almacenamiento. El almacenamiento va a comprender los procedimientos, actividades e instrumentos referidos a la recepción de estos, a la verificación y su control de calidad. Luego van a pasar a un internamiento para registro y ubicación de los bienes, garantizando siempre su preservación, su custodia y el control del stock. Otra actividad es la distribución, que comprende los procedimientos, las actividades e instrumentos referidos a las operaciones de asignación y traslado de los bienes hacia los usuarios. Otra actividad es el mantenimiento. Este mantenimiento comprende los procedimientos, actividades e instrumentos mediante los cuales se garantiza el funcionamiento de los bienes para mantener sus condiciones eficientes de operación, preservar su uso y garantizar su vida útil. Tenemos también la disposición final, que comprende los procedimientos, las actividades e instrumentos mediante los cuales se va a regular y decidir el destino final de los bienes, como por ejemplo, ver si es posible su reasignación o la baja definitiva, entre otros. Estos son a grandes rasgos las actividades que van a conformar los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor.
Finalmente tenemos a las herramientas que se utilizan actualmente en el Sistema Nacional de Abastecimiento. En lo que respecta a la programación, tenemos al SIGA, el Sistema Integrado de Gestión Administrativa. Si bien actualmente el SIGA está en proceso de implementación, las entidades van utilizando el SIGA-MEF hasta que podamos tener al SIGA como tal encuentre ideado en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Para el componente de adquisiciones tenemos dos plataformas. Una es el SEACE, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, que es administrado por el OCE, donde se va a publicar toda la información de las contrataciones realizadas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta herramienta es muy importante, sobre todo ahora que los procedimientos de selección ya son electrónicos, porque permite no solamente transparentar la información de estos, sino que los postores se puedan registrar y presentar su oferta mediante el mismo sistema. También tenemos la herramienta de Perú Compras, donde encontramos los catálogos de acuerdo marco, mediante los cuales las entidades van a poder realizar sus compras mediante estos catálogos. Finalmente, en lo que respecta a la administración de bienes, tenemos el SINAVIP. El SINAVIP, que es un sistema de información donde las entidades tienen el deber de registrar toda la información correspondiente a los bienes estatales. Siguiente, por favor. Entonces, hasta acá hemos culminado con la exposición acerca de este marco general del Sistema Nacional de Abastecimiento. Doy pase a Cecilia para poder continuar con la ronda de preguntas. Gracias, Natalia, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, nuevamente les pedimos, por favor, que registren su asistencia completando el link, completando en el chat, en la opción preguntas y respuestas del evento, el link que aparece en el chat. ¿Ya? Muy bien, Natalia, comenzamos con la primera pregunta. La primera consulta dice así, Natalia. Dice, ¿el OCE depende de la Dirección General de Abastecimiento? Bueno, como hemos mencionado en la exposición a debate de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Abastecimiento, el OCE es una entidad que conforma el SNA, pero es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que cuenta con independencia técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, y se rige de acuerdo a lo establecido a su marco normativo y también al decreto legislativo 1439. Muy bien. Siguiente consulta, Natalia. ¿Existe un flujograma del Sistema Nacional de Abastecimiento para un gobierno local? Hay que tener en claro que todo el desarrollo del Sistema Nacional de Abastecimiento y como tal de los componentes de la cadena de abastecimiento público se desarrollan por igual en todas las entidades del sector público, y teniendo en cuenta las disposiciones que dé la DGA. Entonces, no es que se pueda hablar de un flujograma o un esquema especial para el caso de gobiernos locales. Ellos tienen que cumplir con los componentes de acuerdo a lo que se está indicando y el ámbito de aplicación que también ellos están incluidos. Muy bien, siguiente consulta. ¿Cuáles son las diferencias en términos de competencia entre la Dirección General de Abastecimiento y el OCE, el organismo controlador, y la Central de Compras Públicas? La DGA es el ente rector. Es la máxima autoridad técnica normativa en lo que es materia de abastecimiento. Luego, el OCE, como su nombre lo dice, es el organismo supervisor. Supervisa el cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado. Y Perú Compras se encarga de promover estrategias y mecanismos que aseguren la eficiencia de la compra pública. Muy bien, siguiente consulta. ¿En qué se diferencia la programación multianual de bienes, servicios y obras del cuadro multianual de necesidades? El cuadro multianual de necesidades, como hemos estado viendo, es el producto. Es todo lo que obtengo luego de realizar la programación multianual de bienes, servicios y obras. Y como tal, va a contener toda la información de las necesidades de bienes, servicios y obras
que requiere una entidad en un periodo no menor de 3 años. Bien, siguiente consulta. ¿Qué se entiende por integración intra e intersistémica del Sistema Nacional de Abastecimiento mencionados en el Decreto Legislativo 1439? La integración intersistémica implica que el Sistema Nacional de Abastecimiento, a través de la Dirección General de Abastecimiento, pues se pueda interrelacionar y coordinar con los entes rectores de los sistemas administrativos del sector público, por ejemplo, el Sistema Nacional de Endeudamiento, de presupuesto, a fin de que puedan tal vez compatibilizar las normas, establecer procedimientos comunes, establecer mecanismos de información y promover siempre una mejora continua. En cambio, cuando hablamos de integración intrasistémica, estamos hablando de una integración por dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento, es decir, mediante sus componentes, la programación multianual de bienes, servicios y obras, la gestión de adquisiciones y la administración de bienes. Bien, siguiente consulta. ¿La ley de contrataciones se deberá regir según el Sistema Nacional de Abastecimiento? A lo largo del marco normativo actual del Sistema Nacional de Abastecimiento, la Ley 3022-5, la Ley de Contrataciones del Estado, así como su reglamento que fue aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF, forman parte de ese marco normativo, por lo que su aplicación siempre tiene que ir de la mano con el Decreto Legislativo 1439, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. Muy bien, siguiente consulta. ¿Cuál es la finalidad de la cadena de abastecimiento público en el país? La finalidad de la cadena de abastecimiento público es poder generar que las entidades logren con sus objetivos de manera eficiente, de manera eficaz y garantizando sobre todo el uso oportuno, eficiente de los recursos públicos. Muy bien, siguiente consulta. De los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿cuál es el principal? Bueno, acá tengo que dejar en claro que no hay un componente que sea más importante que otro. Todos los componentes de la cadena de abastecimiento público tienen una función en su desarrollo y a la vez están todos relacionados. Es decir, no puedo dejar de lado a la programación o no puedo enfocarme solamente en la gestión de adquisiciones porque luego va a haber un desfase y no se va a poder cumplir las metas. Entonces, tal vez erróneamente a lo largo de los años siempre nos hemos centrado en solamente contratar, comprar, en la fase de adquisiciones. Y dejábamos de lado hacer una programación adecuada o dejábamos de lado hacer una administración correcta de los bienes que teníamos. Entonces ahora hay que tener una visión integral y darle la importancia por igual a los 3 componentes. Muy bien, siguiente consulta. ¿Se realizará algún cambio en el Sistema Nacional de Abastecimiento? El Sistema Nacional de Abastecimiento se encuentra en una implementación progresiva y también en una evaluación constante. Es decir, si nosotros vemos que hay una oportunidad de mejora o hay aspectos que tal vez necesitan regularse, siempre estamos dispuestos a poder realizar alguna modificación en las normas que tengamos o también proponer nuevas. En caso se considere establecer algún cambio, siempre se va a poner en conocimiento de manera oportuna de todos los gestores y las entidades. Muy bien, Natalia. Y como última consulta, ¿el Sistema Nacional de Abastecimiento está alineado al Invierte.p? Debido a la integración intersistémica, el Sistema Nacional de Abastecimiento tiene relación con otros sistemas administrativos, tanto como el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones y, por ende, con el Invierte. Todos ellos se encuentran interrelacionados, buscando que entre ellos pueda también darse mejoras y que la información también pueda guardar correspondencia, ¿no? Hasta acá culminamos con la respuesta de las preguntas. Les agradezco a todos haber participado en este webinar y espero que hayan podido conocer un poquito más del Sistema Nacional de Abastecimiento, haber despejado sus dudas. Les deseo muchos éxitos en su gestión y conmigo serás una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Natalia, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Marco General del Sistema Nacional de Abastecimiento, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas.
En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.